en este día se presentará el debate titulado como Teorías del aprendizaje social y la construcción de la personalidad, con nuestros ponentes Guadalupe Alvarado, Omar Alonso Chávez y Héctor Serrano Lemos, y su servidora Fátima Oberada en función de moderadora. Bueno, para comenzar es necesario esclarecer qué es la personalidad. Esta es un conjunto de rasgos o características que definen una persona. Es estable y puede variar según la situación o la conveniencia. Y el aprendizaje es la obtención de conocimiento mediante estudio o experiencias. Esta se puede adquirir de diversas formas, en diferentes momentos y en variados contextos, siendo uno de estos el aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social es la idea de que los niños aprenden de entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que vieron. Bueno, entonces, para comenzar, el primer punto será, ¿qué consideran ustedes que es el aprendizaje social? Le doy la palabra a Omar. Sí, bueno, para mí el aprendizaje social, si bien se entiende que aprendizaje más que todo las personas lo relacionan a algo meramente académico, en realidad no es así, sino que el aprendizaje es en todos los ámbitos. Y el término social, o sea, ¿a qué se refiere? Que nosotros como seres individuales que tenemos nuestras particularidades, nuestros rasgos, nuestras cualidades que bien nos pueden hacer un poco diferentes, tenemos ciertas similitudes en conjunto con las personas que nos relacionamos, si bien puede ser con nuestra familia, en el lugar de trabajo o incluso con las personas que vemos en la calle y lo que observamos que realizan, nosotros podemos adaptar ciertas conductas de esas mismas personas. Héctor Serrano. Si bien mencionó mi compañero que el entorno social influye en el aprendizaje, yo lo consideraría más como una forma de adaptarse al medio social en el que se encuentra. Mediante el aprendizaje social, el individuo toma la capacidad de saber cómo actuar en diferentes situaciones, de forma que se puede desarrollar de una forma más acorde o de una forma más exitosa en su entorno. Y Guadalupe Alvarado. Es un proceso por el cual una persona logra una conducta, ya sea aprendida por su ambiente. De acuerdo. Sigamos con el siguiente punto, que es, ¿cómo es el proceso entonces de que del aprendizaje social construye la personalidad? Bueno, ¿cómo es una construcción? Bien podríamos mencionar el término de tabula rasa. ¿Qué pasa? Que nosotros desde que nacemos es como que no vengamos sin ningún conocimiento, pero conforme nosotros nos vamos desarrollando en todas las etapas del ciclo vital, podemos ir aprendiendo mediante las experiencias y esas experiencias siempre nos van dejando aprendizajes. Bien se mencionaba el teórico Bandura que decía del determinismo recíproco. ¿Qué pasa? El ambiente, persona y conducta, ahí hay una correlación entre los tres. ¿Qué sucede? Nosotros, dependiendo del ambiente, el contexto en el que nos situemos, así vamos a ir aprendiendo ciertos comportamientos, patrones conductuales que si bien pueden ser adaptativos o desadaptativos para nuestra conveniencia. Si bien una vez Vygotsky mencionó que el aprendizaje influye tanto en la personalidad como la personalidad en el aprendizaje. Eso quiere decir que el aprendizaje es un punto clave a la hora de formar la personalidad, porque conforme la persona va aprendiendo las diferentes experiencias que va obteniendo, esto le permite saber cómo desarrollarse y saber ir teniendo una idea ética y moral de cómo se tiene que comportar. Entonces, en base a lo que va aprendiendo, la persona va formando cómo debería ir actuando y cómo tiene que ir comportándose. La personalidad se construye por medio del ambiente, de la genética y de su entorno, ya que la personalidad, gracias a esos factores, es cambiante y dinámica. Es decir, que en su punto de vista, el entorno social, como el entorno social es
el medio en el que las personas se adaptan. Para ustedes, entonces, ¿el aprendizaje social permite una adaptación en el entorno o hay características que son individuales y son más determinantes? Cada persona llega a tener su esencia, por llamarlo de alguna manera. Lo puedo ver a modo en un empleo. Puede ser que todos nos desempeñemos en una misma área, pero cada quien le pone como su esencia. No todos vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a parecer robots, sino que cada quien configura sus rasgos, que pueden ser similares, pero nunca van a llegar a ser semejantes. Pero ¿qué pasa? O sea, lo llegamos a tener una gran similitud por lo mismo, porque siempre estamos viendo, observando todo lo de nuestro entorno y eso va influyendo en nuestra personalidad y por eso nosotros llegamos a desencadenar diferentes conductas. Lo mismo que les mencionaba, si hay conductas desadaptativas. O sea, eso básicamente de lo que hablaba de los modelos Bandura es que nosotros tenemos que identificar personas, de lo que vamos a ir aprendiendo de personas, perdón, pero ¿qué pasa si nosotros observamos conductas en personas y esas conductas lo que hacen es perjudicarnos? En el caso de las pandillas, o sea, esas conductas son observadas desde las generaciones más pequeñas y al final terminan, o sea, incurriendo en lo mismo, pero eso no les va a traer nada de beneficio para ellos en su vida en general. Tomando un poco la idea que había retomado mi compañero, hay que destacar primero dos cosas. Que si bien es cierto, una persona puede estar en el mismo entorno que la otra, eso no quiere decir que está obligado o que por ley va a tener ese mismo resultado en el aprendizaje. Por ejemplo, que dos personas estén en un ambiente inseguro, como mencionó mi compañero, de pandillas, no quiere decir que todas las personas en ese lugar van a estar destinadas a ser parte de pandillas. Puede ser que hayan otros que, por su parte, huyan de ello o se dediquen más al estudio y tengan, bueno, una vida digna. Entonces, el momento de ver el aprendizaje y para diferenciar las experiencias, cada persona es un mundo, como ya se había mencionado esa frase popularmente. Una persona puede ver algo de un color, pero otra persona puede verlo de una forma distinta. Y ahí es donde yace la gracia de que cada persona es única. ¿Me podrías repetir la pregunta? Perdón. ¿El aprendizaje social permite una adaptación en el entorno? ¿Qué tanto lo permite? Eso depende de la personalidad de cada persona, ya que una persona puede ser socialmente, ¿cómo es que se llama? Socialmente cuestionable o manipulable, se podría decir. Entonces, el entorno o su ambiente, esa persona lo va a absorber todo y todo lo que las personas, todo lo que vea que las personas hagan, lo va a querer hacer. Pero si la persona tiene ya una personalidad definida, no va a caer tan fácil en lo que el medio le indique. De acuerdo. Como bien lo dice la teoría de Rogers, el ambiente produce cambios en la personalidad, pero siempre hay una conciencia de sí mismo. Entonces, para ustedes, ya que ya han expuesto que el ambiente influye, ¿hasta qué punto influye el ambiente y hasta qué punto influye la herencia? Porque, como ya habían dicho, cada persona es un mundo y no, aunque el aprendizaje social dice que los rasgos se forman de una manera conjunta, siempre hay diferencias. ¿Qué piensan ustedes? Bien, si nos situamos desde un principio como a manera de introducción en lo que es la personalidad, vemos que se configura de dos grandes aspectos, que es el temperamento y el carácter. Si bien las dos partes, tanto lo innato como lo aprendido, van a construir la personalidad y que por eso se dice que es dinámica,
tiene mayor peso lo del contexto social. ¿Por qué? Si yo como mi temperamento, que es el carácter innato que nosotros traemos, o sea, yo puedo tener un temperamento fuerte que comúnmente le llamamos, pero yo no voy a poder ejecutar esa conducta en mi trabajo porque obviamente me van a despedir. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde más tiene peso el carácter, porque tenemos que llegar a tener hasta incluso una inteligencia emocional, porque si no nos va a traer muchas repercusiones. Y por eso es ahí que el aprendizaje social es muy indispensable para que nosotros desempeñemos nuestras diferentes actividades que realizamos cotidianamente. Desde mi perspectiva, podría decir que si bien la herencia o el temperamento es como la base de una persona, lo que de verdad va formando a la persona son las experiencias que va desarrollando. Podríamos imaginar al individuo como un trozo de mármol y las experiencias y lo que va recibiendo son lo que le van dando la forma, lo que van dando el resultado final a la obra de arte que es el ser humano. Guadalupe. ¿La podría repetir otra vez? Cuando estamos hablando del aprendizaje social, forma la personalidad, ¿qué es más importante, la herencia o el aprendizaje social? Ya que cada persona puede ser muy diferente a otra. La herencia, bueno, ya que la herencia va a constituir... La herencia va constituida de los padres y la cultura o el ambiente hace un impacto en la herencia. Y la herencia también hace un impacto en la sociedad porque de la todo se aprende. No se puede decir solo que la herencia es importante, sino que también el ambiente, porque esta hace una mejoría. De acuerdo, pasemos al siguiente punto, que es, como ya había dicho, la teoría del aprendizaje social nos dice que todos deberían tener una personalidad muy parecida, ya que por la formación de los rasgos. Entonces, ¿por qué no tenemos, por qué tenemos personalidades distintas? Como ya lo habían mencionado en el ejemplo anterior, hay personas que pueden ser pandilleros y hay personas que no pueden, que nunca lo harían. ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión? Básicamente ahí mismo el término aprendizaje, o sea, es algo, un nuevo conocimiento que nosotros vamos a tener. Y así como nosotros vamos adquiriendo nuevo conocimiento, en conjunto con los demás lo vamos adquiriendo, pero ¿qué pasa? No todos lo vamos a procesar de la misma manera. Y es ahí donde se podrían incluir ya los procesos psicológicos básicos. Mi compañero igual mencionaba de cómo nosotros percibimos ciertas cosas, no va a ser lo mismo. Para mí algo puede ser blanco, para él puede ser gris, y así, y es lo mismo con el aprendizaje en todos los ámbitos. Entonces, si bien podemos estar influenciados de nuestro entorno, pero la manera en cómo nosotros vamos a procesar todo eso y cómo nosotros luego lo podemos llegar a ejecutar no va a ser en la misma manera. Si bien les mencionaba anteriormente que podemos llegar a tener rasgos o cualidades, pensamientos y diferentes aspectos que van a ser similares, pero nunca van a ser idénticos, sino, y vuelvo y repito, seríamos como unos robots. Los robots básicamente hacen exactamente lo mismo, pero en cambio los seres humanos tenemos raciocinio, entonces esa parte nos diferencia de muchas especies y entonces, ¿qué pasa? Nuestro proceso de la información es muy diferente y así el modo de ejecución, entonces solo llegamos a tener similitudes, nunca ser específicamente idéntico a otro. Yo, más allá de mencionar que cada de las perspectivas que tienen las demás personas, también tomaría en cuenta todas las influencias que tiene del entorno, porque claro, cuando se habla de aprendizaje social, uno solo piensa de la sociedad como tal. Sin embargo, hay que mencionar que existen múltiples cosas como la familia, las amistades, el colegio y experiencias extras a eso. Entonces, eso podría influir bastante en la perspectiva que va adquiriendo una persona. Podríamos hablar de las bases que da la familia.
Si en una casa te dan mucho libertinaje sumado a las experiencias de estar en un lugar algo conflictivo, es mucho más probable que la persona termine recayendo en ese tipo de actividades ilícitas. Sin embargo, si tuvo buenas bases y en la casa se le enseña a que vaya superándose a sí mismo y que consiga un buen empleo a base de esfuerzo y dedicación, puede generar un impacto diferente. Sería por lo mismo del ambiente social, porque cada persona interactúa en base a con lo que él se está familiarizando. Ya como lo dijo mi compañero, en la casa puede que en algunos casos le instruyan valores y ciertas conductas, a lo cual la persona se va a ir adecuando. Y en otros puede que eso vaya cambiando. De acuerdo, entonces eso explicaría por qué las personas son tan diferentes en una cultura y en otra, ya que tienen distintas tradiciones, costumbres y pueden vivir, las experiencias son totalmente distintas. Por eso podría ser que un niño salvadoreño, un niño que tiene padres salvadoreños y nació en Estados Unidos, se comporte de manera completamente diferente a un niño nacido acá, en El Salvador. Sí, exactamente. Hay una gran diferencia en los aspectos que has mencionado, la cultura, la tradición, incluso la manera de crianza. Por ejemplo, hay países que si bien se puede incorporar lo que decía bueno, el autor que hablaba acerca del reforzamiento. Va, entonces, en unos países se permite el castigo como para cambiar conductas en los adolescentes, por llamarlo así. En cambio, en otros países no, y ahí puede influir mucho también. A mi perspectiva, la cultura es un importante factor al momento de desarrollar una persona. Y eso incluye también que si nos vamos a la cultura que tiene diferentes países, en algunos los niveles de educación y educación que dan los padres es muy distinta a la que se da, por ejemplo, acá. Es muy común que las personas que nacen en otras zonas, pese a ser, por ejemplo, salvadoreños y crecen en Canadá o en países desarrollados, tienden a tener actitudes más pacíficas a comparación, y eso puede ser a raíz de la cultura que se tiene acá. Claro, porque ahí sería como le están metiendo ambas culturas para que el individuo tenga conocimiento del país donde nació, tanto como las raíces que tienen los padres. Perfecto. Bueno, como a manera de conclusión podemos decir que es muy importante conocer el medio social para comprender la personalidad de una persona. Es decir, que el aprendizaje social como teoría de la personalidad es muy aplicable, es muy enriquecedora para la psicología, ya que el aprendizaje se hace por medio de la observación y la imitación de comportamientos. O sea, hay una influencia de este ambiente para el desarrollo de rasgos concretos. Pero también es necesario decir que le quita complejidad a la conducta humana, ya que es a través del conocimiento de sí mismo las condiciones que una persona puede cambiar la vida e interioriza sus experiencias. Por eso hay tantas diferentes personalidades. Bueno, quiero agradecer efusivamente a los participantes por tan buen debate. Muchísimas gracias.